Buenas tardes, queridos estudiantes. Un gusto poderles acompañar nuevamente en otro curso. Me alegra que estén ya en octavo ciclo y en esta ocasión les voy a impartir filosofía del lenguaje. Les deseo que en sus trabajos de graduación o en el examen complexivo tengan éxito. El tiempo vuela, tenemos 4 meses y a inicios de agosto estará esto acabado. Ya estamos 1 de abril, entonces, bueno, nosotros tenemos jueves y viernes nuestra materia. Lamentablemente mañana es feriado, entonces, y aquí será hasta la próxima semana. Bueno, entonces, en los primeros minutos de esta sesión quisiera señalar características del curso, sobre todo objetivos, contenido, obviamente, el sistema de evaluación. A ver, entonces, veamos por orden. Ya, nuestra materia es filosofía del lenguaje. Bueno, antes de continuar, agradezco a Cristina que añadió a alguno de los compañeros o compañeras para utilizar el grupo de WhatsApp que en el semestre pasado era para la materia de ontología. He tomado esa lista para cambiarle el nombre, pero tenemos que actualizarla. Hay, por lo menos creo, un estudiante, Jonathan Lima, que ya no forma parte de esta materia, de este grupo, y quizás haya que añadir a Juan Lata, si es que, Diego Lata, si es que no está todavía en el... Bueno, podemos coordinar eso aparte. Bueno, entonces, quisiera empezar hablándoles de los objetivos de la materia. Bueno, hay un objetivo principal y objetivos específicos. El primer objetivo, el central, puede ser semejante al que tenía la materia de ontología. Espero que este curso, las actividades que ustedes realicen, las charlas magistrales que voy a impartir, sirva de incentivo para que ustedes desarrollen o potencien la capacidad de pensamiento filosófico. O si quieren ustedes, pensamiento crítico, que, bueno, no es exactamente lo mismo. Es decir, quiero que después de 4 meses de las clases y del estudio autónomo, ustedes traten de encontrar sus propios puntos de vista con respecto a los varios problemas que vamos a presentar, examinar en estos 4 meses. Entonces, el objetivo último del curso, por ser una materia sistemática, es la consecución de una opinión personal razonada. Es decir, no interesa tanto, o en primer lugar, saber qué dijo tal autor con respecto a tal problema. Creo que, por supuesto, no quiero irme al otro extremo como para minusvalorar, despreciar o ignorar lo que han dicho los grandes filósofos. Nosotros nos vamos a concentrar en filósofos de finales del siglo XIX y siglo XX,
prácticamente es filosofía contemporánea. En base a esa familiarización con los textos de estudio, quisiera ir más allá. Sobre la base de ese conocimiento de lo que han dicho esos grandes autores, la pregunta que todavía tenemos que hacernos y falta por hacer es la de ¿qué piensa usted? ¿Qué piensan ustedes sobre la temática? Entonces, quisiera que mi curso sirva de invitación, de incentivo, de motivación para adentrarnos en un conjunto de problemas filosóficos referidos al lenguaje. No solamente para comprender el problema, las propuestas de solución, sino que todavía tenemos que proponernos algo más significativo e interesante para la formación profesional de ustedes. Y es la cuestión de que cada uno debería adentrarse en esos problemas y preguntarse cuál de las varias alternativas que hemos estudiado es menos problemática, más aceptable, a la que cada uno pueda dar su asentimiento. ¿Sí? La filosofía no es una empresa acabada, está en proceso y el ideal sería que cada uno pueda aportar al avance de la asignatura. Es decir, no solamente interesa conocer lo que han dicho los grandes filósofos, sino una vez que conozcamos las propuestas de cada uno de ellos, o de los principales, si detectamos algún problema, alguna deficiencia, tratar de dar solución a eso de una manera original. Aunque eso de la originalidad es bastante complicado, incluso no solamente a nivel de grado, sino incluso en un masterado o doctorado. Bueno, entonces, resumiendo, quisiera que ustedes capten ese propósito de este curso. Se trata de ejercitar el pensamiento filosófico que, como ustedes ya han tenido la oportunidad de practicar este estilo, es un enfoque que podemos llamarlo problemático, o creo que así lo llama el Ministerio de Educación. Creo que más propiamente podríamos nosotros, en vez de enfoque problemático, llamarlo lo que es la filosofía perennis. Es el famoso método escolástico de las disputaciones y que es el que acabé de sintetizar hace unos minutos. Bien, entonces pensemos filosóficamente. Esa es la meta que quisiera impregnar con este curso. Bien, entonces es un objetivo general y que lo vamos a aplicar a los problemas filosóficos del lenguaje. Ya más adelante indicaré cuál es el principal de los problemas, por lo menos a modo de introducción o poner límites a nuestro campo de estudio. Inmediatamente pasemos a ver la cuestión de contenido. Un primer punto ineludible de cajón es la cuestión de aclarar características de la disciplina, de la filosofía del lenguaje. ¿Sí? Llamémosle a esa primera unidad la introducción.
Si es que tengo tiempo, empezaré ya con esa primera unidad el día de hoy, en la que veremos características de la filosofía del lenguaje y las características del lenguaje, hablando del lenguaje humano sobre todo. Bien. Para este tema voy a utilizar el capítulo 1 de un texto introductorio a nuestra asignatura, escrito por dos autores, David y Sterelny. No hay traducción castellana, o por lo menos no la conozco. Subiré a ley virtual la versión inglesa. Son apenas unas 10 páginas. Estará ahí a su disposición en caso de que alguien desee adentrarse en ese capítulo. Lastimosamente, yo tenía un resumen, una traducción y resumen de ese capítulo, pero se me ha extraviado el archivo, no encuentro ni siquiera en papel, tampoco en digital. De modo que simplemente haré una exposición verbal y por supuesto quedará grabado en un video que subiré a YouTube. A continuación, vamos a ver nosotros autores de la tradición analítica. Entonces, la segunda unidad va a estar dedicada al estudio de Frege. Gottlob Frege, saben ustedes que él fue el padre de la lógica matemática simbólica contemporánea, o si quieren ustedes la lógica cuantificacional, como segundo piso, construida sobre la lógica sentencial, mucho más poderosa que la silogística aristotélica. Aristóteles es, sin duda alguna, el padre de la lógica, pero digamos más bien de un determinado tipo de lógica. La lógica freudiana es muchísimo más potente, más abarcadora que la de Aristóteles, y incluye también la lógica de los estoicos, que era la lógica proposicional. Vamos a analizar dos textos de este autor. Uno de ellos se titula Sobre el sentido y el significado. Hemos de tratar de comprender por qué Frege hizo esta diferencia. Según algunas otras traducciones, aquí lo que yo estoy poniendo como significado en alemán es Bedeutung, y a veces se suele traducir esta palabra como referencia. Y es el problema principal de nuestra asignatura. Otro trabajo, un artículo, un ensayo pequeño escrito por Frege que vamos a estudiar es el de concepto y objeto. Algo de esto conocemos nosotros ya por nuestro curso del semestre anterior de ontología. Recuerden, la existencia era un concepto de segundo nivel. Con esta distinción entre concepto y objeto, Frege introdujo una nueva manera de analizar el lenguaje. Y les digo, tan potente, tan importante es esta distinción, o si quieren, una más general, que es la de
función y argumento. Argumento tomado en el sentido matemático, ¿sí? Estas son dos nociones, no de la lógica, sino de las matemáticas. Esta noción de función o la correspondiente de concepto es adoptada por la Real Academia de la Lengua en su gramática del 2009 para explicar la noción de predicado en la oración simple. Entonces, desgraciadamente, cuando uno lee la gramática, no hay un reconocimiento de quién se lleva el mérito por ese análisis. Es nuestro autor Frege. Entonces, fíjense, bueno, Frege hizo una preparación profesional en matemáticas. Su tesis de doctorado es en geometría. Él no es un filósofo. En cuanto a su formación académica universitaria, es un matemático. Y nosotros le debemos a él el haber sistematizado por primera vez tanto la lógica proposicional cuanto la cuantificacional. Ese es para la historia de la filosofía en general el gran aporte que hizo este pensador. Pero obviamente, por más que el invento de la lógica lo hizo con un interés desde las matemáticas, aportó muchísimo a dilucidar nociones como estas de significado, la verdad, pensamiento, idea, que son cuestiones que preocupan a los filósofos. Entonces, no cabe duda de que merece un estudio en una carrera de filosofía. En tercer lugar, bueno, obviamente tiene muchísimas otras cosas Frege, pero nosotros nos vamos a concentrar únicamente en dos trabajos suyos cuyos títulos están en el pizarrón. En tercer lugar, pasaremos a Bertrand Russell, que también nosotros vimos su famosa paradoja, que la descubrió en la teoría de Frege, aproximadamente por el año 1905, ya hace más de un siglo. De él vamos a ver su famosa teoría de las descripciones definidas. Creo que, bueno, esta teoría la enunció igual en el primer lustro del siglo pasado, al inicio de su carrera. Bueno, tal vez inicios no, en 1890 y pico empezó su producción profesional, de modo que ya tenía un recorrido de por lo menos una década cuando inventó esta teoría. Y se ha convertido en un modelo de tratamiento riguroso, exacto, de problemas filosóficos, concretamente en la filosofía del lenguaje. Cómo hacer un análisis de determinadas oraciones. Vamos a utilizar de él una serie de conferencias que las dictó alrededor del año 1912, 1918, no recuerdo la fecha exacta, digamos 1915, 2, 3 años más o menos, en las conferencias 5 y 6.
ese ciclo de conferencias tiene el título de Atomismo, la filosofía del atomismo lógico. Y que también fue una doctrina o unos principios que fue abrazada por otro de los autores que vamos a ver en nuestro curso al final, Ludwig Wittgenstein. Cronológicamente, Wittgenstein debería estar como la unidad 4, pero el texto que vamos a leer de él, el primer Wittgenstein, el Tractatus Logico Philosophicus, es el texto más largo, tiene, si no estoy mal, aproximadamente unas 84 páginas, y para que ustedes tengan tiempo de hacer el procesamiento de la información, lo he postergado para el final del ciclo. ¿Sí? ¿Sí? Será para julio o la primera semana de agosto. Bien, entonces, el Bertrand Russell, podemos decir, es uno de los grandísimos filósofos del siglo XX. Sus obras completas, si no recuerdo mal, son como unos 30 volúmenes, cada uno de ellos más de unas 600 páginas. Fue premio Nobel de Literatura. Es conocido por su antibelicismo. Estuvo contra la involucración de Inglaterra en las guerras mundiales, por eso fue a parar en la cárcel. Un autor muy prolífico. Y bueno, ya les contaré anécdotas cuando abordemos este autor. Tuvo 4 esposas y murió después de los 90 años. Una vida larga, ¿sí? Y muy fecunda. El siguiente tema que abordaremos es la paradoja del Sorites, que es un argumento muy específico que está relacionado con el problema de lo difuso, lo que Bertrand Russell llamó la vaguedad. No sé si alguien, tal vez vimos nosotros en vocabulario filosófico greco-latino la palabra sorites, ¿sí? ¿O no la vimos? No la vimos, profe. No, ya. Tal vez, no sé si mencioné el Sorites en el curso de lógicas alternativas o no sé qué pasó. ¿Tuvieron ustedes, la materia que yo les di de lógica se llamaba simplemente lógica o lógicas alternativas? Supongo que era lo segundo. Alternativas, sí, lógicas alternativas. Ya, gracias. ¿Y no vimos ahí la cuestión del Sorites? Parece que no, ¿ya? Bueno, el sorites en griego significa montón. Y podemos preguntarnos si es que estamos hablando de un montón de granos de arena. Montón es una palabra imprecisa, inexacta, pero podríamos cuantificarla. ¿Cuántos granos deberían estar juntos para constituir un montón? Esa es una de las versiones del problema. La paradoja fue inventada ya en la antigüedad por un contemporáneo de Sócrates, ¿sí? o Platón, Eubúlides de Megara. Debe ser contemporáneo de Platón, Eubúlides de Megara. Él tiene 5 famosas paradojas, la del Sorites es una de ellas. Otra que tiene la misma estructura es la paradoja del calvo. La paradoja de...
Bueno, hay otras más, no quiero decir algo inexacto. Pasemos a la quinta unidad. Vamos a ver el autor norteamericano Willard Van Orman Quine. A ver, un poco regresemos al tema anterior, la cuestión de lo difuso. Una de las razones para estudiar este tema es para tratar de dilucidar cómo es el significado de las palabras. Son palabras, por ejemplo, cojamos adjetivos, y sobre todo en parejas de opuestos o contrarios. Ejemplo, alto, bajo, rico, pobre, cerca, lejos, azul, no azul, fecundo, infértil, flaco, gordo, rico, pobre, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la relación entre esos opuestos, entre esas palabras? ¿Hay un límite nítido, tajante entre uno y otro? ¿O hay una continuidad? La lógica clásica cree que hay un corte, una ruptura, mientras que con una visión multivalente paraconsistente podemos hacer justicia a lo que sucede en la realidad. Bueno, no quiero adelantar más de este asunto, pero les cuento que la motivación subyacente detrás de esto es que si es que en la realidad se dan grados, incluso grados de existencia, grados de posesión de una propiedad, entonces el lenguaje también debería reflejar eso. ¿Sí? Piensen yo les he puesto ejemplos de adjetivos, pero eso también pasa con los sustantivos. La diferencia entre vaso, jarro y jarra, o simplemente jarro y jarra. Podemos aumentar el tamaño de un jarro hasta llegar a una jarra, pero ¿dónde está la frontera? ¿Sí? ¿Hasta dónde llegan los jarros y desde dónde empiezan las jarras? ¿Sí? Bueno, en este momento no voy a profundizar nada, solo estoy haciendo una visión panorámica de lo que va a venir en los 4 meses siguientes. Yo hice mi trabajo de maestría en Lovaina y mi tesis doctoral sobre este tema. Y en un curso que debió haber sido precisamente filosofía del lenguaje, cuando estaba en Pittsburgh, hice un trabajo para ese profesor con este tema. Entonces, está en mi currículo desde por lo menos los años 88, 89. O sea, más de 30 años, posiblemente unos 33 años en mi carrera de investigación. El autor Quine fue profesor de Harvard, ya está el difunto. Fue el objeto de estudio de mi tesis de licenciatura. De él vamos a estudiar, nos vamos a concentrar en un artículo que se titula La indeterminación de la traducción. O también no solo la traducción, sino la referencia para Quine no se puede
fijar de antemano. ¿Sí? A ver, un ratito, déjenme ver la carpeta para darles el título exacto. ¿No? Es la inescrutabilidad de la regerencia. Era una palabra un poco complicado, por eso no me venía a la memoria fácilmente. Bien, y finalmente, sexta y última unidad, veremos el Tractatus Logico Philosophicus de Wittgenstein. Lo escribió aproximadamente en el año 1919. Wittgenstein estuvo en contacto con Bertrand Russell y con Frege. Si no estoy mal, fue tanto Bertrand Russell como Wittgenstein se encontraron en Cambridge, y fue Russell quien le sugirió que Wittgenstein se ponga en contacto con Frege, y lo hizo. ¿Sí? Entonces, Bertrand Russell y Wittgenstein comparten esta teoría del atomismo lógico, pero Wittgenstein, bueno, en realidad como cualquier otro filósofo, evolucionó, pero de una manera, podemos decir, más radical que otros, y posteriormente, sobre todo en su libro posterior, Las investigaciones filosóficas, se desdijo de las ideas que expuso en el Tractatus. Entonces, se suele distinguir entre el primer Wittgenstein y el segundo. Nosotros vamos a estudiar el primero. Y con esto terminamos el curso. ¿Sí? Entonces, son autores contemporáneos dentro de la tradición de la filosofía analítica. Vamos a concentrarnos en Frege y Russell. Son autores que necesitan el mayor tiempo para ser explicados, y avanzaremos con el ritmo que nos permita la comprensión de los detalles. Hay argumentos, hay simbolización, y quiero que eso quede completamente claro. Utilizaré la simbología lógica, es necesario para eso, aunque en las conferencias no aparece ninguna fórmula. Todo está explicado en lenguaje ordinario. Él, por supuesto, hablaba inglés, pero nosotros utilizaremos una traducción española. Bueno, vamos al sistema de evaluación. Tenemos el aprovechamiento 1 y 2, cada uno sobre 25 puntos, más el examen interciclo y el final. Los dos, obviamente, en la plataforma, en el e-virtual, de 20 y 30 puntos respectivamente. Ahora, ¿cómo se van a ganar ustedes el aprovechamiento 1 y 2? Será simplemente con el procesamiento de la información contenida en los textos que ustedes tienen que procesar y yo explicar en clase. Por supuesto, tengo que dosificar, pero lo que ustedes tienen que hacer es hacer una lectura comprensiva aplicando la técnica del subrayado multicolor, sacar un resumen de esos textos
Y finalmente, un cuadro sinóptico del resumen, o si quieren ustedes, del texto. En última instancia, se trata de que ustedes lean a los propios autores. En el caso de Russell, les puedo dar un texto de un autor secundario que explica la teoría de las descripciones de Bertrand Russell, como para soporte, un texto complementario que les va a ayudar a comprender el autor. Recuerden que las tareas tienen su plazo, su límite. Ya voy a elaborar el cronograma para que ustedes estén conscientes de el día en el cual tienen que subir a ley virtual, o lo ideal sería con debida anticipación, de tal modo que si es que se pasan el límite, pero dentro del primer día de atraso, la tarea será calificada sobre 75%. Si es que me presentan al segundo día, después de las 24 horas, pero dentro de las 48 horas, esa tarea les será calificada sobre 50%. Más allá del segundo día, es decir, del tercer día en adelante, ya no pueden subir y perdieron la totalidad del puntaje en esa tarea. Entonces, simplemente ese hecho de presentar evidencias de que han hecho la lectura comprensiva, el resumen correspondiente y acompañado del cuadro sinóptico, de todos estos textos, ahí pueden tener ustedes 50 puntos. En el caso de los exámenes, tanto interciclo como final, ahí será un cuestionario. En el interciclo pueden ser 10 preguntas, en el final 15 preguntas. Por supuesto, yo haré un banco de el doble de preguntas, de modo que el e-virtual les arma un cuestionario diferente para cada uno de ustedes y 1 minuto y medio por cada pregunta. ¿Sí? No son preguntas como para estar buscando en el libro, en las copias, dónde está la respuesta. Seguramente serán preguntas fundamentales que vimos en clase y que ustedes debieron captar con el procesamiento que habrán hecho responsablemente. Bueno, entonces, me parece que eso es todo por lo que respecta a esta clase. Ya no pude iniciar, pero creo que está comprendido lo que ustedes pueden esperar, lo que yo espero de ustedes. Y nada más, se me completó la hora. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Tengo que escanear los textos para subir a ley virtual. Es primera vez que voy a dictar en esta modalidad el curso. En caso contrario, hubiéramos utilizado un anillado de fotocopias en físico, en papel, y la primera semana, la primera clase tal vez les hubiera ya entregado su anillado, pero la situación que atravesamos nos obliga a utilizar textos digitales, y ya en este feriado subiré y mandaré un mensaje por el WhatsApp para que ustedes ya puedan imprimir. ¿Sí? No es cantidad, no es cantidad de páginas, sino que pueden ser textos cortos, pero son sustanciosos que no hay como leer rápidamente, sino detenidamente, línea por línea, palabra por palabra, tratando de comprender. ¿Sí? Bueno, nada más, queridos estudiantes. Entonces les deseo un feliz feriado, descansen en la medida de lo posible y adelante. Nos vemos la próxima semana. Que pasen bien. Gracias.